Escúcheme bien, Dios nos ha mandado a nacer de nuevos. Diga gloria a Dios. No podemos excusarnos que el Señor tiene eso en la palabra para yo hacer lo malo, para yo excusarme. Tú eres el Rey, no hay nadie como Él. Es poderoso sobre Satanás. Capítulo 18. Damos la gloria a Dios. Bendito Señor. Y quiero que vaya conmigo al versículo 19 del Evangelio según San Juan. Versículo 19, capítulo 18. Y le damos gloria a su nombre a través de la palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Diga conmigo: Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, diga conmigo: ¿por qué me golpeas? Diga conmigo: ¿por qué me golpeas? Dios añada bendición a su palabra. Diga gloria a Dios. Tome asiento, aleluya, a su nombre. ¿Por qué me golpeas? Diga gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? O sea, la Biblia nos enseña en este pasaje que a Jesús ya lo habían arrestado. Acuérdese que en ese momento damos la gloria al Señor. Jesús estaba orando y los discípulos se fueron, cada uno por su lado. Había uno casi semi desnudo. Dice la Biblia que tomó una sábana, se envolvió en la sábana y salió corriendo, huyendo. Diga gloria a Dios. Otro le salió cortándole la oreja al soldado. Diga aleluya. Después por allá lo negó. Pero la mayoría no se vio, ninguno. El único que se vio por ahí escondido fue Pedro en el patio, viendo hasta dónde iban a llegar con Jesús. Diga gloria a Dios. Y estando ya en el patio, interrogando al Señor, dice que, gloria al Señor, estando allí, estaban, aleluya, hablándolos públicamente, dice la palabra, interrogándole, golpeándole, a su nombre damos la gloria, y empezaron a indagarle. Jesús dijo: oye, pero yo nada lo que yo he predicado, he dicho a ustedes, lo he hecho en oculto. Yo todo lo he hecho bajo la luz de los ojos de toda la comunidad. Pregúntenle a ellos, ¿por qué me interrumpen? Diga gloria a Dios. ¿Por qué me señalan? ¿Por qué me acusan? Si quieren algo, escuchar algo, pregúntenle a ellos. Porque yo no he hecho nada, ni he hablado nada en oculto. Diga gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando él hubo dicho esto, dice que uno de los alguaciles del sumo sacerdote, cuando Jesús le responde con esto, le pegó una cachetada, le pegó una bofetada y lo golpeó. Diga gloria a Dios. Y cuando Jesús siente el golpe, ¿cuántos han sentido un golpe duro, hermano? Diga gloria a Dios. Golpes que duelen. A su nombre. La sangre de Cristo.
Jesús, dice la palabra, que se hizo hombre. Diga gloria a Dios. Para enseñarnos. Damos la gloria a Dios. Porque muchas veces el hombre se escuda en que no se puede vivir para Dios en una vida que agrada a Dios por las debilidades. Y la Biblia habla que aún Elías tenía esta carne sujeta a debilidades, pero con todo y eso agradaba a Dios. Entonces no hay excusa para nosotros decir que uno no se puede agradar a Dios aún con nuestras debilidades. La Biblia dice que Él se perfecciona en las debilidades de nosotros, siempre y cuando nosotros le dejemos que Él trabaje. Diga gloria a Dios. Porque hay personas que a veces la excusa es que yo soy así, porque mi papá es así, porque mi bisabuela, porque mi tatarabuela. No, no, no. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Diga gloria a Dios. Hermano, y Jesús estuvo en esta carne y sabía que podía doler. Un día él mismo, dice la Biblia, que lloró. Cuando vio, amén, cómo la familia, damos la gloria a Dios, de Lázaro lloraba, vio a su amigo que estaba sepultado. Y dice la Biblia que acercándose, Jesús lloró. Se conmovió. Diga aleluya. Un día, estando varios textos de la Biblia, dice que cuando él se conmovió por las almas, la sangre de Cristo, vive o no vive, tuvo sentimientos. Siendo aún el Hijo de Dios, se compadeció. Diga aleluya. Pero dice la Biblia que cuando sintió el golpe, imagínese un golpe de un hombre de eso, ¡pum!, le dijo Jesús: si yo he hablado mal, dime qué fue lo que hice mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me pegas? Diga gloria a Dios. Porque cuando empezamos a hacer las cosas bien, muchas veces sentimos que las cosas que nos ocurren no van de acuerdo a la justicia de Dios. Diga gloria a Dios. Y hay cosas que le pasan a hombres de Dios que quizás parecen injustas. ¿Cierto que sí? Diga aleluya. Pero que en medio de esa injusticia está un propósito de Dios para formar un hombre de Dios y una mujer de Dios. Diga gloria a Dios. Dice la Biblia que él le pregunta: ¿por qué me golpea? A su nombre, la sangre de Cristo. Mire qué bonito es nuestro Señor, que nos enseña, aún estando en circunstancias adversas como en este pasaje, que Él guardó la compostura. Que guardó, hermano, en todo momento el ser llamado hijo de Dios. Diga gloria a Dios. Porque en eso nos caracterizamos los hombres y las mujeres de Dios. De guardar, ¿qué? Nuestra compostura. Nuestro, hermano, legado. Diga gloria a Dios. Porque solamente, hermano, con solo vernos en una calle, en una fila, haciendo de pronto alguna diligencia médica, en un banco o en cualquier lugar público, con solo mirarnos nos sacan. Y nos dicen: ese es cristiano, esa es cristiana, esa que vaya parece como evangélica. Diga gloria a Dios. ¿Por qué? No sé, le veo algo diferente. Hay unos que dicen que la forma de vestir, otros dicen que la forma de hablar. Diga gloria a Dios. Y así sucesivamente. Porque somos diferentes, no somos iguales a los que están allá afuera. Diga gloria a Dios, a su nombre. Y en ocasiones, hermano, nos toca padecer de la misma manera que padeció Cristo aquí. Jesús le dijo: si yo he hablado mal, ¿en qué te he respondido mal? ¿Por qué me golpeas? Si yo no te he hecho nada. Amén, a su nombre. Jesús dice en su palabra que Él padeció y enmudeció. Y yendo al matadero no abrió su boca. Y se cumplió la palabra que estaba profetizada, que como cordero fue llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores enmudeció. Diga gloria a Dios. La sangre de Cristo. Mire, hermano, pero viendo al punto que yo quiero llegar, es que muchas veces nosotros como creyentes seguimos golpeando al Señor. Diga gloria a Dios. ¿Cómo así, pastora? Sí, hermano, acuérdese que Jesús tuvo ciertas horas cruciales en su vida. Amén. Hablándolo en la carne.
La Biblia dice que lo toman muy de madrugada, ¿verdad? Y lo llevan a interrogar. Y ahí comienza, hermano, aquella tortura. Dice que lo castigaron al punto de lacerar, ¿qué? Su cuerpo. De volver su cuerpo una sola llaga. A su nombre damos la gloria. No les bastó con este castigo, sino que dice que, como se le llamaba el rey de los judíos, tomaron la corona de espinas. No eran unas espinas de limón que quizás usted ve por allí. A su nombre damos la gloria. Imagínense esas espinas de bejuco grande. A su nombre damos la gloria. Que traspasaron su sien. Diga, su sien, ¿qué se llama? La sien. La traspasaron. Y estando allí, imagínense, alabado sea el nombre del Señor, aquellas espinas traspasando la sien del Señor. Bástale solamente, escúcheme bien, faltan las bofetadas, falta, hermano, la escupida, faltan los golpes, faltan, hermano, los latigazos y quizás los insultos. A su nombre damos la gloria. Imagínense toda la presión en ese momento. Fue un momento bastante difícil y cada golpe que Jesús recibía era por amor a usted y amor a mí. Y lo estaba recibiendo ¿en dónde? En su cuerpo. Diga gloria a Dios. Después que lo llevan donde Pilato, usted sabe la historia. Lo tienen allí al frente del pueblo, que un día, escúcheme bien, le hizo milagros. Levantó paralíticos, sanó enfermos, cánceres, curó leprosos, levantó muertos. Yo creo que más de uno se benefició de los milagros del Señor. A su nombre. Excepto, hermano, dice la Biblia que Galilea, ¿no? Que no se pudo hacer mucho, ¿qué? Milagros allí por causa de ¿qué? Nazaret, por causa de la incredulidad de ellos. Pero la mayoría recibió milagros. Diga gloria a Dios. Era un pueblo que estaba acostumbrado a ver en una actividad, hermano, todos los días nuestro Señor. Sin embargo, cuando presentan a Barrabás y a Jesús, el pueblo gritaba: suéltanos a Barrabás, suéltame al delincuente, suelten al que más peca, porque así está el mundo ya aplaude al que más ofende a Dios. A su nombre damos la gloria, la sangre de Cristo. Hoy en día vemos a un creyente defendiendo, hermano, a hombres impíos. La sangre de Cristo. La Biblia dice que hay que hacerle más bien, aún más bien, dice la palabra, a servirle con amor a aquellos que son de la fe. Diga gloria a Dios. Hoy podemos ver cristianos tirándose entre sí. La sangre de Cristo. No tienen temor a Dios. A su nombre damos la gloria. Así pasó con Cristo, hermano. Con Cristo, hermano. Cristo estaba ahí al frente de todo el pueblo que recibió bien. A su nombre damos la gloria. Sin embargo, suéltanos ¿a quién? A Barrabás. ¿Y qué hago con él? Con Jesús Nazareno. Gritaba el pueblo: crucifíquenlo. ¿Cómo decía? Crucifíquenlo. Hermanos, desde ahí en adelante, ¿cómo se le puede decir? El dictamen para que lo llevaran a la cruz estaba decidido. Que usted sabe el resto. Pilato se lava las manos porque ve que hay inocencia. Damos la gloria a Dios. Pero desde ahí hasta el Gólgota, con el peso en aquella cruz, caminaba. Ya tenía el cuerpo lacerado, ya tenía, hermano, el cuerpo adolorido, sangre que corría por su cara, quizás los golpes, los moretones en los ojos, en la boca reventada. Imagínese la paliza, porque fue una paliza. Viendo y caminaba. Y cada paso que daba fue por amor a usted. Fue por amor a mí. Y dice que por allá soltó la cruz. Porque no fue una cruz, hermano, como lo pintan los católicos. No estaba el Señor así, como ellos lo tienen allí montado en una imagen. Cristo fue crucificado con sus vergüenzas que se veían, desnudo. La sangre de Cristo. No tenía taparrabo como lo pintan los cuadros. Su belleza no se conocía. Imagínese por quién. Dígale que está a su lado: porque te amaba. Diga gloria a Dios. Te amaba. Diga gloria a Dios. Y nos amó tanto que soportó todo. Y viendo de camino, dice la Biblia, que no podía, ¿cómo? Con la cruz. Y venía un hombre, ¿cómo se llamaba? José de Sirene, ¿no? Diga gloria a Dios. Y viendo, le tomaron, venía del campo, para que le ayudase, no para que la llevara.
para que le ayudase a llevar. A su nombre damos la gloria. Y estando allá en aquel lugar llamado el lugar de la calavera, o monte de la calavera, fue crucificado. Todavía faltaban los clavos. Todavía faltaba, hermano, el quebrar, escúcheme bien, quizás estirar sus tendones y clavar su piel contra aquel madero. El Señor. La Biblia dice que derramó su sangre hasta la última gota. Diga gloria a Dios. Se aproximaba el día de reposo y por ende no podía haber cuerpos allí muriendo, porque a veces la religión pesa más que aún el conocimiento de Dios. Ellos pensaban que así agradaban a Dios, como en estos tiempos, y ya le voy a explicar por qué. Pero necesitaban adelantar la muerte de los que estaban allí colgados. Hermano, y me falta la parte cuando lo injuriaban. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Él lo pudo haber hecho. Era el Hijo de Dios. Se pudo bajar, ponerlos en su sitio, si es posible, a su nombre. Sin embargo, perdónalo. No saben lo que hacen. Diga gloria a Dios, a su nombre. Hermano, estando allí, el de la izquierda le decía: sálvate a ti mismo. ¿Cuánto no salvaste tú? Sálvate a ti mismo, bájate. Diga gloria a Dios. Imagínese la presión que había. Presión tremenda. Estoy hablando el lazo de un día. Diga gloria a Dios. Y cuando ya estaba allí para ser consumado el sacrificio, dice la Biblia que clamó: Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? Diga gloria a Dios. Porque no podía estar Dios Padre allí con todo el pecado que estaba cayendo sobre aquel Hijo de Dios. Diga gloria, sintió el abandono de su Padre. Y aún estando en esta condición, dice que no abrió su boca, sino que estaba, ¿qué? Padeciendo por amor a nosotros. Déjeme y permíteme terminar el sacrificio. Y estando allí adelantando la muerte de ellos, quebraron los pies de los que estaban al lado para aumentar el dolor y el sufrimiento, ya que cuentan que cuando ellos tienen la posición así, descansan, ¿verdad? Pero al partir las coyunturas, el peso de sus órganos, de sus pulmones colapsan, ¿sí me entiende? Se baja, y es allí donde hay una, ¿cómo se le llama? Una asfixia mecánica, aceleramiento para la muerte. La sangre. Entonces ellos comenzaron a partir los huesos y se cumplió la palabra que dice: ni un hueso de nuestro Señor fue quebrantado. Porque cuando él vio, el soldado que estaba haciendo, miró, ya Jesús ya había muerto. Entonces tomaron la lanza y la colocaron en su costado y salió agua en vez de sangre. Diga gloria a Dios. Ya Jesús había consumado el sacrificio. Y en aquel momento que expiró, antes de meterle, hermano, aquella lanza, el lugar tembló. El velo del templo se rasgó y algunos sepulcros fueron muertos. Y dice la Biblia que fueron abiertos y unos muertos fueron resucitados cuando el santo, el Hijo de Dios, murió en aquella hora. Cubrieron tinieblas la tierra porque aún la naturaleza sabía que estaba ocurriendo algo grande en el mundo entero, que iba a marcar la salvación de las almas por amor a nosotros. Diga gloria a Dios. La sangre de Cristo. Oye, cuánto padecimiento. Eso lo muestran ahorita en Semana Santa. La gente nada más se guarda para Semana Santa. Diga gloria a Dios. Pero yo, más que hablarle de todo lo que ya usted sabe, yo le vengo a hablar que aún la gente sigue golpeando a Jesús. Aún hay creyentes que siguen golpeando. ¿Cómo así, pastora? Sí, porque cada vez que nosotros jugamos y pisoteamos la sangre de Cristo, golpeamos a Jesús. Cada vez que usted, hermano, que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios, y usted, hermano, no la vive, usted golpea a Jesús. Usted se hace partícipe con aquel momento que quizás muchas personas le injuriaban, hermano, en medio de aquella gran multitud. Hermano, por eso es que somos diferentes. Porque cuando Él plasmó, hermano, en nosotros la palabra de Dios, hizo, hermano, en nosotros una nueva criatura.
no para que participemos como los gentiles, dice la palabra en el libro del apóstol Pedro, porque somos un pueblo diferente. Por eso, hermano, nuestra vida debe de ser diferente. Diga gloria a Dios. Mire, hay palabras que el hombre habla que son como golpes de espada. Vamos a leerlo, Proverbios capítulo 12. Libro de Proverbios. A su nombre damos la gloria. Proverbios capítulo 12, versículo 14. Damos la gloria a Dios. Vive Jesús. Proverbios capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice la Biblia. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto de conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Diga gloria a Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Hay hombres cuyas palabras son como un golpe de una espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Hermana, quizás muchas veces nosotros hemos atravesado, como le he preguntado, ¿cuántos no le dieron una pela pequeña? ¿Cómo se sentía uno, hermano, después de una pela? Adolorido. Diga gloria a Dios. Y más si tuvimos esa etapa de padres que quizás no recibieron el amor y más que un castigo, hermano, nos maltrataban. A su nombre damos la gloria. Hermano, pegaban con lo que fuera, con piedra, con machete, con cable, con manguera, bueno, etcétera. Eso ya se pasaba. Diga gloria a Dios. Y uno terminaba adolorido. La sangre de Cristo, ¿vive o no vive? Pero a veces quizás uno se hace una idea que esos son los golpes que más duelen. Pero los golpes que más duelen en verdad son los que van directo al alma. Porque la Biblia dice que hay hombres que las palabras que emiten, que hablan, traspasan como una espada, hieren, duelen, matan, golpean, resienten. Hermano, no hay cosa tan terrible que una persona hablando con rabia, llena de iracundidad. Hermano, es una cosa terrible. A su nombre se enlaza, si usted puede ver el versículo 14, el hombre será saciado del bien, del fruto de la lengua. Diga gloria a Dios. Pero el hombre que no teme a Jehová, a su nombre damos la gloria. Dice la palabra, alabado sea el nombre del Señor, injuria y no es prudente. No habla ni declara justicia en lo que dice, en lo que habla. ¿Por qué razón? Porque cada palabra que emite traspasa, hiere y golpea como una espada. A su nombre damos la gloria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? Hermano, que muchas veces nosotros, cada vez que quizás pensamos que hablamos, Dios no escucha, Dios escucha. Dios está atento, hermano, no solamente a nuestra oración, sino cuando tú tienes la queja. Cuando usted quizás, hermano, comienza a renegar, empieza de pronto a blasfemar, empieza a mentir. De esos son los golpes que le vengo a hablar en esta mañana. Porque quizás usted no estuvo el día que crucificaron a nuestro Señor Jesús, ni yo tampoco. Pero cada vez que, hermano, hacemos actos que no son actos para un hombre,